Bien, pues vamos a presentar los resultados de la última encuesta que hemos realizado a los colegiados del Colegio de Economistas de Madrid. Nuestro colegio es 9 provincias. Estamos presentando a la vez esta mañana esta encuesta que hemos realizado, que hemos tabulado provincialmente, ¿no? Yo voy a contar un poco los resultados generales y sobre todo voy a centrarme en los resultados de la Comunidad de Madrid. Que bueno, que esta vez tenemos un número de colegiados más elevado. Estamos presentando también nuestros resultados esta mañana en Salamanca, en Ávila, en Segovia, en Soria, en Ciudad Real, en Toledo y en Guadalajara, y en Cuenca, perdón, en Cuenca también, o sea, en las 9 provincias. Es la cuarta encuesta que realizamos, que llamamos Nuestros economistas opinan. Es la cuarta que hemos lanzado. Y tiene un nivel de respuestas, bueno, que pensamos que es bastante considerable, son casi mil respuestas, son aproximadamente pues, casi el 13% de nuestros colegiados, son unos 7.800. Bueno, luego hablar un poco del perfil de los encuestados, ¿no? Voy a entrar ya de manera directa sobre los resultados de la encuesta. Lo primero que preguntamos a nuestros colegiados siempre es sobre su percepción sobre la situación económica que tiene su provincia específica y su comunidad autónoma. Les preguntamos sobre ambas cuestiones. Bueno, pues como todos sabemos, el año 2019 ha sido un año en el que ha habido una desaceleración económica en nuestro país. El dato que finalmente, bueno, todavía estimado, que el Instituto Nacional de Estadística nos ha presentado es que el crecimiento habría sido del entorno del 1,9% para el año 2019. Y tengo que decir que sobre esta primera cuestión, la percepción de los colegiados de la Comunidad de Madrid pues es bastante positiva. Estiman que la economía de Madrid habría crecido en volumen, en términos equivalentes, en torno del 2,8%, 0,9 décimas por encima de esa media. Concretamente les dábamos el dato, cuando hicimos la encuesta, les damos un dato de referencia. En este caso les decíamos que la previsión de crecimiento del gobierno era del 2,1 para el año 2019 y cuál era su estimación sobre ese dato. Lo que nos han dicho es que preveían que habría crecido el 2,8. Esa es la previsión de nuestros economistas, que bueno, que yo creo que coincide un poco sobre otras estimaciones que hemos visto, otras previsiones que hemos visto de otros analistas. Esto significa que previsiblemente pues, la economía de la Comunidad de Madrid habría superado el listón de los 240.000 millones de euros de PIB en el año 2019 y que seguiría siendo pues, una de las regiones de crecimiento económico más dinámico en estos años de la economía española. Hemos superado los 6,7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid en el año 2019, según los datos que el INE presentaba hace unos días, los estudios de población a 1 de julio. La economía española ha superado también los 47 millones de habitantes, con esos datos que presentaba el INE. Pone de manifiesto la dinamicidad de la economía española, porque ese crecimiento de población está muy determinado por la inmigración, o sea, el flujo de inmigración que son importantes, que continúan siendo muy importantes para la economía, para el conjunto de la economía española y específicamente para la Comunidad de Madrid. Para el año 2020, la previsión de nuestros colegiados es que la economía de Madrid crecerá en el entorno del 2,4%. Las previsiones del gobierno se situaban en torno al 1,8%, el FMI hace unos días rebajaba esas previsiones para 1,6%. Bueno, las previsiones hay que esperar, las previsiones las hacemos entre todos en el día a día y por tanto el crecimiento final lo veremos a final de año, pero bueno, por tanto esto implica que también prevén nuestros colegiados, nuestros economistas, que Madrid crecerá por encima de la media nacional en el año 2020, pero también quiero señalar que han corregido sobre la última estimación que han hecho, que hicimos el año pasado, han corregido ligeramente a la baja, tanto la previsión de crecimiento para el año 2019 como para el año 2020. O sea que estamos en un entorno de desaceleración, claramente, suave desaceleración, pero que continúa. Bien, les hemos preguntado también a nuestros
colegiados por cuál es su percepción de los problemas más relevantes en Madrid, en la Comunidad de Madrid en el momento actual. Sitúan en primer lugar, como suele siendo habitual en estas previsiones, el problema del paro. El paro, el desempleo, es el problema más relevante desde su punto de vista, aunque los encuestados que están en paro es un porcentaje muy reducido, pero eso es su percepción de qué es lo que ven, de cuál es su percepción de la situación de la economía de Madrid. Para el 74% este es el problema más importante. En segundo lugar, la inestabilidad política. Esta encuesta la hicimos en el mes de diciembre. Esa inestabilidad política, bueno, parece que se ha de alguna manera suavizado en los últimos días por la formación del gobierno, pero en el mes de diciembre todavía hay una situación claramente relevante. Señalar que este problema había subido 10 puntos con respecto a la encuesta que hicimos en julio del año pasado. O sea que esta percepción era bastante importante claramente en el mes de diciembre. En tercer lugar, los niveles de contaminación se sitúan como tercer problema más importante. La fiscalidad, los precios de la energía, por este orden. Y también se señalan como otros problemas, en una pregunta que hacemos abierta, pues la inseguridad ciudadana, el precio de la vivienda, la educación, la corrupción, la limpieza de las calles, pues otros problemas de menor intensidad, de menor importancia. Señalar que los más preocupados por los que perciben como problema más importante el problema del desempleo son los de mayor edad, el colectivo de mayores de 65 años, mientras que los profesionales, los economistas más jóvenes, le dan más importancia fundamentalmente a los problemas de la inseguridad política, el tema que les parecía que era más importante. Además de estas dos preguntas que repetimos de manera periódica en nuestra encuesta y que por lo tanto nos permiten también hacer un seguimiento de cómo va variando su percepción tanto de la actividad económica como de los problemas a lo largo del tiempo, también les planteamos pues, preguntas que consideramos que tienen una cierta actualidad o que nos parecen importantes. En este caso les hemos hecho dos preguntas, una primera relacionada pidiéndoles su opinión sobre cuáles son los sectores económicos o las políticas de gasto que, en su juicio, sería más relevante que se invirtiera o que el gasto público aumentara de manera destacable. Señalan de manera clara que el sector o la política pública donde habría que invertir o habría que destinar un gasto público mayor es la sanidad, seguido de la educación y de la cultura. Estos son los dos sectores que se marcan. Además, esto es una respuesta que se ha mantenido de una manera bastante curiosa, porque en las 9 provincias son estos dos sectores y en este orden los que se señalan con mayor importancia. Después, en tercer lugar, las políticas de seguridad social y empleo, la innovación y ciencia, seguridad y justicia, vivienda, medio ambiente y infraestructuras. Infraestructuras es la que sitúan también en casi todas las 9 encuestas que hemos realizado en las 9 provincias en último lugar. No hay diferencias significativas entre los encuestados, entre los casi 1000 encuestados con respecto a la ordenación de estas políticas de gasto. Quizá la más interesante es que los mayores de 65 años son los que inciden más en invertir o en un incremento de gasto público en seguridad social y en empleo, y menos en infraestructuras, y los más jóvenes priorizan la sanidad, el gasto en vivienda y a continuación en el gasto en innovación y ciencia y tecnología. Y les hemos hecho una segunda pregunta también nueva. Como recordamos, por estas fechas, el Instituto Nacional de Estadística nos anunció que iba a ceder los datos de uso de la telefonía móvil para identificar cómo se distribuía, cómo era este sector, cuál era su actividad económica en el conjunto del territorio nacional. Entonces, les preguntamos de manera específica a nuestros encuestados
sobre su percepción, sobre si esos datos se debían ceder, en qué condiciones. Bueno, la respuesta que nos dan, el 44% de los encuestados entienden que habría que exigir a las compañías telefónicas tener un pleno control sobre la cesión de los datos personales de ubicación, decidiéndose por campaña, en función de los objetivos que tuviera este tipo de campañas. Se quieren conocer para qué se utilizan esos datos. ¿No? Son datos que entienden que son datos personales y que quieren conocer cuál es el uso a que se destinan. Y hay un 6% que entienden que no se debería hacer estos datos en ninguna circunstancia. Un 27% aceptan que se puedan ceder los datos, pero conociendo qué tipo de información se está dando. Entienden que esta cuestión no se ha aclarado suficientemente, ¿no? Y hay un 21% que consideran que si están percibiendo unos ingresos por esto, pues eso se debería repercutir en la factura de los usuarios y que, por tanto, se debería rebajar de la factura telefónica, dado que estamos dando una información, ¿no? Bueno, estas son las respuestas que nos han dado nuestros colegiados. Señalar que el perfil de los encuestados pues es casi el 80% son mayores de 45 años y el 20% por tanto son más jóvenes, menores de 45 años. Por sector por situación personal son un 28% son jubilados, un 32% empresarios, trabajadores por cuenta propia, y el resto trabajan como asalariados o dentro del sector privado un 27%, un 6,5% en el sector público. Y bueno, y estoy a su disposición si quieren alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema que consideren. Yo quería preguntarle, los datos del INE ya revelaron que Madrid había dado el sorpaso, había crecido más que Cataluña en PIB nominal en 2018. ¿Esperan que esto, viendo los datos, la percepción que tienen los economistas del crecimiento que va a tener Madrid, esperan que también supere a Cataluña en 2019, o sea que esa tendencia se mantenga? Bueno, Madrid y Cataluña son las dos regiones, son el motor económico de la economía española desde hace ya bastantes años. Efectivamente, el año 2018 la economía de Madrid superó en volumen la economía de Cataluña. Esto no es la primera vez que ocurre. Hace poco, en el año 2013, esto también ocurrió y pues, después las cifras económicas, el crecimiento de los años siguientes determinará si esa situación se va a mantener o no. Es decir, que es un tema complejo de poder predecir hacia el futuro. Creo que en el año 2019, en función de las previsiones que diferentes analistas han realizado, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Barcelona habitualmente realiza predicciones sobre la economía de Cataluña, y sus predicciones eran que la economía de Cataluña crecería este año muy alrededor de la media nacional, alrededor del 1,9, 2%, que han hecho diferentes estimaciones a lo largo del año. Bueno, pues si la economía de Madrid ha crecido según nuestras estimaciones, insisto, no solo la nuestra, no solo la de nuestros colegiados, que han venido a confirmar las que otros organismos han realizado también en meses pasados, pues ha crecido alrededor del 2,8%, pues previsiblemente sí, la economía de Madrid continuará en el año 2019 en tamaño, siendo ligeramente mayor de la economía de Cataluña. Estamos hablando de unas diferencias de 1.000, 2.000 millones de euros sobre 240.000. O sea, estamos hablando de algo que es imperceptible. Bueno, insisto, las dos economías son las dos economías claramente más dinámicas. En serie histórica se ve de una manera muy clara, son el motor de la economía española y quiero decir esto, pues a lo mejor en el 2020 podría alterarse, y si Cataluña creciera pues medio punto por encima, pues podrían situarse a nivel similar o a superarlos. Es una cuestión que no asegura que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Mi consulta era sobre los planes que pueden venir en este 2020 y el impacto que pueden tener precisamente en la economía madrileña. Lo que está manejando ahora mismo el gobierno es llevar a cabo una especie de homogenización fiscal de las regiones
algo que afectaría especialmente a Madrid, dado que tiene bonificada en gran medida gran parte de los impuestos autonómicos. Me gustaría preguntarle primero, ¿en qué medida aporta esa baja fiscalización a la economía madrileña para haber adelantado precisamente a una comunidad como Cataluña, que tiene una fiscalidad más elevada, y si considera que puede ser especialmente dañina para la comunidad una medida de homogeneidad fiscal para todo el territorio? Bueno, yo soy partidario de que las administraciones públicas que tienen competencias para ello ejerzan sus competencias. Si no entiendo muy bien para qué las administraciones tienen competencias y después no se las dejan ejercer. Desde luego, en cuestiones de fiscalidad, no es, el margen que tienen las comunidades autónomas es muy reducido, pero es el que legalmente tienen establecido, el que se ha fijado por la normativa española. A mí me sorprendería que esta cuestión se modificara. Creo que no tiene sentido. Una cosa es que hubiera una competencia desleal, ¿no? Eso es una cuestión distinta, ¿no? Pero yo creo que eso no es el caso. O sea, evidentemente, cuando una comunidad autónoma decide rebajar, porque tiene, insisto, capacidad normativa para ello, el impuesto sobre la renta, la parte del impuesto sobre la renta que le corresponde, ¿no? Como sabemos, del modelo de financiación de las comunidades autónomas, o el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues es su decisión, ¿no? Afecta a sus ingresos. La comunidad autónoma tiene que gestionar los servicios públicos de una manera eficiente. Eso es lo que tenemos que exigirle a los ciudadanos, y si es capaz de hacerlo con menores recursos, pues estupendo, ¿no? Yo creo que eso no es un tema que tenga que generar, a mí desde luego no me genera ningún problema, todo lo contrario, me parece que es algo positivo. Yo creo que ese elemento que se ha planteado en muchas ocasiones como un factor que ha podido permitir que la economía de Madrid haya crecido de manera más significativa, desde mi punto de vista no es muy relevante. Yo creo que eso no es el aspecto fundamental, ¿no? Hay otras comunidades autónomas que también tienen una fiscalidad más reducida y han crecido menos estos años. O sea que eso no es una cuestión, desde mi punto de vista, insisto, determinante. Entonces, ¿qué lo es? Bueno, son muchas cosas, ¿eh? Hay muchos elementos, sin ninguna duda. Los principales tres factores. Hay una característica que se observa muy bien cuando se analiza el crecimiento de las regiones europeas en los últimos 20-30 años. El efecto capitalidad se nota, es indudable. Esto se ve en todos los países europeos sin excepción. Creo que es un ejemplo que es bastante bueno. Desde luego, la concentración de actividad en sectores económicos particularmente dinámicos, pues también es un efecto, es un elemento claro. Madrid tiene concentrado una parte muy importante de su actividad económica en sectores de elevado valor añadido. El sector de la consultoría, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el sector de la industria química. Hay toda una serie de sectores que están creciendo de manera diferencial la economía española y me atrevería y también desde un punto de vista internacional, de manera general. Y bueno, y si el sector fundamental de la economía española, de la economía de Madrid, fuera la agricultura, pues seguramente no estaría, pero la agricultura que está creciendo, pero se ve muy influenciada, como todos sabemos, por la climatología, es muy inestable en su evolución. Entonces, evidentemente, esto es un elemento que claramente determina crecimiento. Por ejemplo, otras regiones que están tienen su actividad económica muy centrada en el sector del turismo. Pues cuando el turismo ha ido muy bien, pues los ejemplos de Baleares y de Canarias son muy claros, ¿no? Baleares es una de las regiones que tenía un nivel de renta más elevado de la economía española hace 15 años, estaba entre las 2 o 3 primeras, y ahora mismo, pues porque el sector del turismo tuvo un bajón importante, que todos recordamos, entre el año 2012, 2010 y 2013, el turismo a nivel internacional, quiero decir, ¿no? Y eso fue lo que hizo que la Comunidad de Baleares pues perdiera nivel de renta relativo con respecto a la media nacional, ¿no? Yo quería preguntaros cómo valoráis el posible impacto de nuevas subidas del SMI
que hoy pues, se va a reunir una mesa de trabajo con los agentes sociales ya para plantear, parece que lo voy a subir ya rápidamente a los 1.000 euros mensuales, y luego también el tema de la contrarreforma, de derogar la reforma laboral, es decir, cómo puede afectar a la economía general y a la economía. Bueno, la subida del salario mínimo interprofesional que se realizó en el año 2019, yo creo que ha tenido consecuencias que no han sido buenas en algunos sectores económicos. El salario mínimo, ahora mismo, el coste que supone para una empresa ese salario mínimo es algo superior a 16.000 euros por trabajador. Cuando sumamos, claro, además de la remuneración salarial que percibe el trabajador, las cotizaciones sociales. Desafortunadamente, no todos los trabajos generan una actividad económica que permite pagar esos salarios. Me parece que esto, si me permite, no es una cuestión que yo haya analizado de manera, o que hayamos analizado en el Colegio de Economistas. Lo están diciendo los sectores económicos. Estamos viendo, por ejemplo, a los COA, a los agricultores, señalando que hay determinadas actividades que no pueden pagar esos salarios. Creo que los datos de la afiliación a la Seguridad Social del cierre del 2019 pues, reflejan un crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social cercano a los 350.000 trabajadores, y ha habido algunos sectores económicos donde se ha reducido el número de afiliaciones. Curiosamente o casualmente son sectores donde se paga el salario mínimo interprofesional, como son el trabajo doméstico o el sector de la agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se suba el salario mínimo interprofesional a los trabajadores que lo perciben, que no son todos, hay que decirlo también, es importante, que trabajan en sectores económicos o en empresas que pueden pagar ese salario, pues eso es estupendo para ellos, fenomenal, no tengo nada que decir, me parece muy bien. Pero hay empresas que no se pueden permitir pagar ese salario, y eso lo que hace es poner en peligro los puestos de trabajo de esos trabajadores, y clarísimamente es una barrera de entrada para los que están fuera. Un salario mínimo interprofesional muy elevado limita de una manera muy clara las posibilidades de que los trabajadores que están fuera del mercado laboral, y recordemos que hay 3 millones, casi 200.000 parados, 100 y pico mil parados, con los datos de paro registrado. Nosotros de la EPA lo veremos en unos días, son algo más, pero y bueno, y es un tema que me parece que hay algunos países europeos que no tienen un salario mínimo interprofesional. Recordar, sobre este tema hay una propuesta de la Comisión Europea de fijar un salario mínimo para el conjunto de la Unión Europea, pero ya ha anunciado que en algunos países no se va a hacer, porque hay países donde esto no hace falta que funcione. En los países nórdicos, de una manera muy clara, son las negociaciones salariales sectoriales y de empresa las que fijan los salarios. Los salarios son mucho más elevados que en España, o sea que esto no es cierto que esta sea la única manera de que el salario suba. Una negociación salarial adecuada, que el mercado laboral se organice de una manera adecuada, que en otros países funciona, pues no sé por qué no puede funcionar en España. O sea, quiero decir, el problema del salario mínimo es la palabra interprofesional desde el punto de vista. Me parece muy bien que hay un salario mínimo en el sector de la química, y otro en el sector del comercio minorista, y otro en el sector de la agricultura, y otro en el sector de la aviación comercial. Me parece estupendo, me parece que puede ser muy razonable. Pero pensar que todos los sectores económicos tienen la capacidad de poder pagar retribuciones similares me parece que es irreal. Esto no hay más que ver los datos de la contabilidad nacional para ver que los sectores económicos pagan salarios muy distintos. Y esto tiene que ver con la productividad y con la generación de valor añadido de cada sector. Y no es igual, desafortunadamente no es igual el valor añadido que se genera recogiendo los cítricos, que tienen un problema muy importante, que según nos vemos en los medios de comunicación, que no se puede recoger porque no pueden pagar los salarios para poderlos recoger. Entonces, me parece que subir el salario no va a posibilitar que ese sector evolucione de una manera positiva. O sea, este es un problema que desde mi punto de vista hay que analizarlo con un enfoque sectorial.
y que las medias sectoriales no son un buen parámetro de análisis para una cuestión como esta. Coincide que la subida del salario mínimo puede ser una invitación a ir a la economía surgida, dice la verdad. Bueno, da la impresión que esto puede estar ocurriendo. Yo sinceramente no tengo estimaciones de la economía sumergida del año 2019, no sé si ha aumentado o no ha aumentado, pero si otros sectores económicos la afiliación ha crecido de manera significativa y en algunos se está reduciendo, bueno, incluso el propio análisis que realizaba la Secretaría de Estado de Seguridad Social señalaba que según su percepción no se había trasladado esa subida del 22% del salario mínimo interprofesional a los salarios en la agricultura, sino que se había trasladado aproximadamente a la mitad, en torno de un 10%. Pues esto significa seguramente que una parte se ha habido economía sumergida, seguramente, ¿no? Pero insisto, esto es un tema que yo no conozco con precisión, ¿no? Luego la segunda pregunta era el tema de la reforma laboral. Porque la ministra de Trabajo insiste en que el pacto es derogar de facto la reforma de 2012, mientras que la parte socialista del gobierno insiste en que solo se van a derogar los aspectos más técnicos. Sí, ¿Cómo percibís eso? ¿Qué preocupación os causa? Bueno, yo creo que la reforma laboral que se hizo en el año 2013 bueno, ha tenido un efecto en términos de creación de empleo muy claro y muy positivo sobre la economía española. Estamos ahora mismo en los niveles máximos de cotizaciones a la seguridad social de nuestra serie histórica. Se han creado en estos años más de 3 millones de puestos de trabajo, de orden de 3.200.000 puestos de trabajo. Y, bueno, esto no significa, por supuesto, que la reforma, que el mercado laboral funcione perfectamente. Yo no me atrevo a decir eso porque seguramente hay elementos todavía de mejora. Y me parece perfecto que aquello que se considere que se pueda mejorar se mejore. Pero, desde luego, derogar absolutamente esa reforma laboral me parece que sería un error, y creo, y tengo la percepción, las declaraciones que, por ejemplo, escuchamos al presidente del gobierno antes de ayer, en una entrevista que le hicieron en televisión, pues que no se va a derogar, sino que se van a ajustar algunos aspectos. Y bueno, pues eso en general me parece que es muy importante que las reformas económicas no tienen por qué ser radicales. A veces pensamos que una reforma significa que hay que tirarlo todo y volver a construirlo de nuevo, ¿no? Una reforma significa ir ajustando, ir perfeccionando, y pues seguramente pues el modelo de fiscalidad que tenemos necesita algunos ajustes, pues estupendo, fenomenal, ¿no? Pero desde luego la derogación me parece que sería un error, porque insisto, creo que ha tenido efectos que han sido muy positivos, a pesar de que hay algunos problemas que sigan sin resolverse. Creo que, por ejemplo, el problema de que los contratos, de la discontinuidad de los contratos laborales en nuestro país, pues está muy relacionado con que tenemos un sector de servicios que tiene mucha estacionalidad. Y bueno, tenemos que entender que eso es un problema, es una característica de la economía española. Eso se puede resolver, pues estupendo. Si tienen algún mecanismo para hacerlo, fenomenal, ¿no? Pero lo que sería un error, desde mi punto de vista, es diseñar una legislación laboral que hiciera que el sector del turismo, que es muy competitivo en nuestro país, perdiera su competitividad. Obligaran, por ejemplo, a que todos los trabajadores estuvieran contratados pues, todo el año. Bueno, pues seguramente habrá muchos hoteles, mucha actividad alrededor del turismo que tendrían que cerrar, lo cual creo que sería un gravísimo error, ¿no? ¿Qué le parece que se recupere la primacía del convenio sectorial sobre la empresa? Porque parece que eso sí que coincide. Esto es claro en el crecimiento del despido, pero... A mí me parece que todo lo que sea ajustarse a la problemática específica de una empresa es adecuado, es correcto. Si una empresa, incluso dentro de un mismo sector, si todas las empresas dentro de un sector van estupendamente, pues me parece fenomenal que se incrementen todos los salarios. Pero si hay alguna que está pasando por algún bache, creo que es que obligarla a que suba los salarios en un momento en el que está pasando por una situación económica compleja, pues puede ser abocarla al cierre. O sea, esto
Yo creo que, insisto, este modelo de negociación salarial funciona muy bien en muchos países que tienen tasas de desempleo en este momento mucho más reducidas que la economía española, con mercados laborales que creo que son mucho más eficaces, y creo que este es un elemento de eficacia. Aquí hay un debate sobre esta cuestión, y es la percepción que tienen los sindicatos, los grandes sindicatos, de que pierden capacidad de negociación. Pues no sé si esto es así en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, o en otros países. Me da la impresión que no debe ser así. No sé, o sea, esta es una cuestión que me cuesta entenderla. Creo que si la negociación salarial se hace de manera adecuada, pues no tiene por qué haber ningún problema para que esto no funcione. Entonces, adecuarla, insisto, a la problemática específica de las empresas y a los sectores, creo que es la política más adecuada. Intentar fijar parámetros generales, creo que sería un error catastrófico para la economía española. Y una cuestión importante, volviendo a una cuestión que antes comentamos sobre el tema del salario mínimo interprofesional, yo no estoy en contra de que suba, sino todo lo contrario, me parece estupendo. Lo que sí me parece que es muy peligroso son subidas muy grandes en un momento determinado del tiempo. Las subidas graduales creo que son mucho más que la economía y los sectores económicos y las empresas tienen mucha más capacidad para poderlas absorber, y por tanto creo que se puede conseguir el mismo resultado en un poquito más de tiempo, y además el mismo resultado, quiero decir, en términos de ganancias salariales para los trabajadores y sin generar perjuicios para la economía. Parece que muchas veces los políticos tienen mucha prisa, ¿no? Y a veces hay que tomar las decisiones con un poquito más de tranquilidad para evitar los efectos perniciosos, que en este caso pues parece que en algún caso se están produciendo. Sobre el salario mínimo, una duda, porque cuando ha comentado que te ha dicho que hay que analizarlo con carácter sectorial y que en determinados sectores ha hecho más daño que en otros y que depende un poco, ya comentado que en algunos países no hay salario mínimo, que es el caso de 6 países creo de Europa. No sé si lo he entendido bien o lo he entendido mal, por eso es la aclaración. ¿Quiere decir que, por ejemplo, hay sectores en los que no tiene por qué haber salario mínimo? En algunos países no lo hay. Sí, no lo hay en ningún pero sector. ¿en nuestro país? No, lo que estoy diciendo es que creo que el salario mínimo interprofesional no es el mejor mecanismo. Creo que si ese salario mínimo fuera para cada sector, el que ese sector pudiera, con unos parámetros adecuados, se fijara, sería mucho más adecuado que el que fuera el mismo para todos los sectores económicos. Esa es la reflexión que quiero hacer. Incluso en algunos países donde existe salario mínimo interprofesional en Europa, también hay varios. Hay varios países europeos donde, por ejemplo, hay un salario mínimo interprofesional diferente para los trabajadores cualificados o no cualificados, por ejemplo. Hay matices que se van introduciendo, o incluso en algunos países hay salarios mínimos interprofesionales para algunos sectores específicos. O sea, esto es un tema que pensamos que solo hay a veces que solo hay un posible panorama, ¿no?, de trabajo, y realmente hay mucho, ¿no? Esto se puede adaptar perfectamente a la normativa de cada país, de forma específica. Pues muy bien. Pues muchas gracias.